Entonces, continuamos con la doctora Marcela Agudelo Botero, es también académica en el área de demografía y salud. Es actualmente la coordinadora general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, y su presentación está enfocada sobre la relación entre el sistema de salud y la movilidad social, pensando también en el sistema de salud como uno de los determinantes intermedios de los que hacía referencia el doctor Urbina. Doctora. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer al Presidium y en especial al doctor Juan Pablo Gutiérrez por esta excelente iniciativa, que como bien decía, pues es un tema que es bastante relevante y del que poco se ha hablado y que pues también es novedoso en términos de los temas que se han discutido aquí en la academia. Como bien decía, voy a plantear el tema de la movilidad social en salud, en particular el rol de los sistemas de salud y cómo se vincula esta con dicha movilidad. No voy a adentrarme mucho porque creo que la presentación del doctor Urbina fue bastante amplia sobre lo que implica la movilidad social y esta vinculación con los determinantes sociales de la salud, pero en términos generales, y más adelante se va a profundizar en esto, se refiere a la capacidad de una persona para cambiar su posición socioeconómica y bueno, en esta lógica la salud es una de las dimensiones más relevantes. Ya vimos que no es un tema aislado el hablar de la salud, sino que esto está interrelacionado con diversos sectores. Una mejor salud pues, va a redundar en mejor educación, productividad y oportunidades, y por el contrario, una mala salud pues, puede ser una barrera para el acceso a dichas oportunidades. Y en este sentido, pues, podemos entender la relevancia en toda esta lógica de la movilidad que va teniendo la salud en esta relación. La acumulación de la salud durante la infancia y la juventud se ha encontrado que redunda en una mayor productividad en la vida adulta y también en la vejez, dado una mayor capacidad física y cognitiva que es como principalmente se ha medido esto, y la salud se considera deseable en sí misma, es un propósito en sí mismo y es una inversión que impacta en diversos resultados en la vida de las personas. Por el contrario, pues la falta de acceso equitativo a la salud no solo va a afectar las oportunidades individuales, sino que también se va a transmitir entre generaciones, perpetuando la desigualdad. Y este creo que es un tema que es bastante importante poner sobre la discusión, porque pues las desigualdades y las inequidades pues se van transmitiendo de generación en generación, y como también lo vimos en las comunidades y en el entorno, que tiene una influencia sobre cómo se desarrollan en las poblaciones y cómo se acentúan las inequidades. La salud entonces se hereda entre generaciones y esto contribuye a que persistan las desventajas y las inequidades, y como bien también lo señalaba el doctor Urbina, alrededor del 56% de quienes nacen con desventajas en salud permanecen en ellas. Una mayor movilidad en salud entre personas con seguridad social se ha visto entonces que tienen aquellas personas que tienen acceso a empleos formales, pues también hay una diferencia en cómo pueden lograr una mayor movilidad en salud respecto a aquellas personas que no tienen acceso a los servicios de salud plenos, al ejercicio pleno del derecho a la salud, y el cuidado no remunerado también se ha identificado como una limitante, una barrera importante para la movilidad social y particularmente en el caso de las mujeres. Ahora, ¿cómo se mide la movilidad social en salud? Hay diferentes formas, se han planteado también diferentes estrategias y hay evidencias a nivel internacional que han señalado eso. Sin embargo, en el caso de México, la movilidad social específicamente en salud es limitada, y esto pues también retribuye en que hay una ausencia de políticas públicas explícitas que aborden el tema. México es un país con elevada desigualdad social en general y en salud en particular. Y hay un efecto sinérgico, ¿no? Entonces, un mejor nivel de salud pues contribuye a un mayor logro educativo, mayores ingresos, y esto pues deriva en una mayor movilidad social en general. El acercamiento a la movilidad social en salud pues se ha hecho, como ya mencionaba, desde diferentes perspectivas. Una es a través de la estatura media de las personas, la esperanza de vida, el gasto del bolsillo y gasto catastrófico, y también a través de la medición de la carga de la enfermedad
por medio de indicadores como los años de vida saludable, los años de vida vividos con discapacidad y otros indicadores relacionados. No me voy a detener mucho en esto porque pues, quien más conoce del tema es el doctor Juan Pablo, pero como ya les mencionaba, una de las formas de acercarnos a esta movilidad en salud es a través de la estatura. No es en sí una medida directa de la movilidad, pero es un factor que influye en la salud en general y el bienestar físico de las personas. En un estudio realizado en la Ibero entre 2002 y 2009, se encontró que la población ha ganado talla, pero sigue habiendo, y esto ha impactado en la salud de la población, pero que aún persisten brechas por grupos étnicos y en grupos en situación de mayor pobreza, en donde no se ha observado que las brechas se hayan cerrado. Por otro lado, en un estudio realizado con población beneficiaria del programa Progresa, Oportunidades, Prospera, se encontró que una vez controlando por las características del hogar de origen, se encontró una movilidad intergeneracional positiva en salud con una estatura de 2.8 centímetros entre hombres y 4.1 centímetros en las mujeres. Se mencionó ya el indicador de esperanza de vida al nacer y bueno, ya México tiene registros desde hace ya varias décadas. Aquí les presento cómo se ha comportado el indicador de 1950 a 2023 y lo que podemos observar de manera general es un incremento en este indicador, pero aquí también empezamos a encontrar diferencias por algo muy básico que es entre hombres y mujeres, ¿no? Las brechas, además, en la esperanza de vida al nacer entre hombres y mujeres se ha ido ampliando conforme van pasando los años. En 2023 se estimó con datos del Consejo Nacional de Población que la esperanza de vida fue de 79 años en las mujeres y de 72 años en los hombres. Esto a nivel nacional, por supuesto que hay gradientes entre las entidades federativas y esto nos habla ya de estas desigualdades que están manifestadas en este indicador, pero que derivan del contexto de donde provienen, nacen, crecen y se desarrollan las personas. Sin embargo, pues lo que se encuentra también es que para 2030 esta esperanza de vida se estima que será de 79 años en general y de 83 años en el año 2070. Una manera también de ver estas desigualdades e inequidades que pueden contribuir a impedir la movilidad en salud tiene que ver con dos indicadores que son los diferenciales, que yo ya les decía, entre hombres y mujeres en la esperanza de vida, pero también en la esperanza de vida saludable. Y este indicador nos habla de los años de vida que una persona espera vivir, cuántos transcurren con mala salud. Estas diferencias no sé si se puede apreciar lo suficientemente bien. Aquí lo que notamos es que en todos los indicadores para las diferentes entidades federativas, estos con datos del año 2019, con información proveniente de la carga global de la enfermedad, estos diferenciales entre hombres y mujeres muestran que la esperanza de vida, como ya mostrábamos, fue mayor para las mujeres, pero también hubo un mayor tiempo de años de esperanza de vida saludables en términos absolutos para las mujeres y esto debido a la mayor sobrevida de ellas. Sin embargo, nuevamente, pues es importante observar estas desigualdades y lo que ocurre entre las entidades federativas y encontramos entidades donde hubo diferencias de más de 8 años en la esperanza de vida, como por ejemplo en ciudad entre hombres y mujeres. Estoy aquí haciendo la comparación entre hombres y mujeres, en donde estas brechas fueron mayor entre Ciudad de México, Hidalgo, Baja California y Sinaloa, y en cuanto a la esperanza de vida saludable, Colima, Guerrero y Baja California fueron las que presentaron las mayores diferencias, ¿no? Tenemos por un lado en un extremo Coahuila y en el extremo superior donde fueron más amplias estas diferencias, la Ciudad de México. Ahora, ¿esto cómo se traduce también en años vividos con mala salud? Y en este mismo análisis lo que se encontró es que las mujeres, como ya decíamos, por esta mayor sobrevida, pues pasan una gran parte de ella con problemas de salud, y esto en relación con los hombres. Y en esta estimación se encontró que alrededor de 15% de los años de esperanza de vida de las mujeres se pasa con mala salud y esto se traduce en alrededor de 12 años. Por el contrario, los hombres pasan un 12.1% de estos años de esperanza de vida
con mala salud, y esto se traduce en 8.8 años. Otra de las cuestiones en lo que respecta a la movilidad en salud y que impacta directamente a la salud de las personas tiene que ver con los gastos de bolsillo y el gasto catastrófico en salud, que pueden empobrecer a las familias y perpetuar las desigualdades, limitando pues, la movilidad en general, y ahorita lo vemos cómo esto puede contribuir directamente en la movilidad en salud. Cuando un hogar destina una parte significativa de este ingreso y se tiene como consenso que más del 30% de estos a gastos de salud, puede caer en pobreza extrema y ver agravada su situación económica, y pues esto a su vez va a impactar en educación, vivienda y otros factores de desarrollo. Y pues estos gastos de bolsillo y gastos catastróficos también han sido relacionados con el empobrecimiento, y en particular en hogares en situación de mayor vulnerabilidad, quienes tienen un acceso limitado a servicios de salud pública de calidad. En 2024, y estos son los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, se encontró que el gasto del bolsillo se incrementó en casi el 8%, y esto comparado con 2022, y pues un poco lo que ya se venía observando en las diferentes rondas es que los deciles, los hogares en los deciles más bajos, este incremento en el gasto de bolsillo osciló entre el 17 y 23%, y esto contrasta con el decil más alto, que para 2024, en comparación con 2022, pues incrementó este gasto de bolsillo en alrededor de 1.8%. En la mayoría de los casos, el gasto de bolsillo en salud se destinó a la compra de medicinas, el 37.7% al gasto ambulatorio y el 27% al gasto hospitalario. Sin embargo, cuando observamos las diferencias también por deciles, los deciles más bajos destinaron este tipo de gasto a la compra de medicinas, mientras que en los deciles más altos el gasto fue hospitalario. En estos mismos resultados de la NIC para 2024, pues también se observó que el 63% de las personas contaba con alguna adscripción a un subsistema público de salud, pero lo que resulta aquí y que llama más la atención es que al menos 6 de cada 10 personas se atendieron en establecimientos privados o farmacias. Y esto también reafirma o es concordante con lo que se ha venido observando a través de la encuesta nacional de salud y nutrición. En cuanto al gasto catastrófico en salud, pues en un comparativo entre las rondas 2018, 2020, 2022, se observó pues que este ha ido en aumento. Por supuesto que el año 2020, en el tiempo que estábamos viviendo la pandemia por COVID-19, este gasto catastrófico se incrementó. Sin embargo, para 2022, lo que se observa a nivel de todas las entidades federativas es que, si bien este gasto disminuyó, no se logró llegar a los límites que se tenían a 2018, es decir, esta tendencia al incremento se observó y se mantuvo, con incrementos que fueron notablemente importantes entre las entidades federativas. Viéndolo desde el punto de vista de la carga de la enfermedad, pues cuando vemos cómo se distribuyen los años de vida saludables por las 3 grandes causas, es decir, por las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles y las causas externas, pues observamos que también hay patrones diferenciados, y pareciera, si lo vemos así en el conjunto, que esas diferencias no son tan marcadas, pero si nos detenemos a los porcentajes, pues encontramos que la manera en la que estamos transitando hacia este perfil epidemiológico también es muy variado entre las entidades federativas, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto significa que la movilidad en salud también va a estar determinada por esta carga de la enfermedad, y los recursos y las políticas públicas tendrían que estar diseñadas conforme estos perfiles epidemiológicos, también a la par con los perfiles sociodemográficos de cada una de las entidades, ¿no? Aquí, lo que ya más o menos un poco sabemos, pues la entidad es donde hay una carga excesiva de causas externas, que corresponde también con aquellas entidades federativas donde hay una mortalidad elevada por violencia y homicidios. Ahora, en términos del sistema de salud mexicano, pues que influye, que impacta en la movilidad en salud, pues tenemos diferentes
situaciones. Por un lado, pues un sistema que es subfinanciado, segmentado y fragmentado. Ya también se comentaba acerca de este indicador de que alrededor de 39% de la población mexicana tuvo carencia por acceso a los servicios de salud en 2022, y esto, cuando lo traducimos en el volumen de personas, se tradujo en alrededor de 50.4 millones de personas. Por otro lado, las diferencias en el acceso y la calidad según la condición laboral, que ya también se decía, y particularmente debido a las barreras de orden socioeconómico, geográficos y administrativos, que creo que muy poco se ha hablado de esto, pero que tiene un impacto también en cómo poder acceder a los servicios de salud y por ende entonces cómo esto contribuye y se relaciona con la movilidad de salud. El tema de desabastos de medicamentos, que en 2024 se estimó que más de 11 millones de recetas no fueron surtidas tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y afectando principalmente a personas que vivían con padecimientos oncológicos, con diabetes y con hipertensión, que sabemos que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país. Por otro lado, los resultados en salud, pues tenemos ahí diferentes indicadores para acercarnos a esto, pero ya en esta comparación con los países de la OCDE, México también se posiciona como el país con la tasa de mortalidad evitable más alta de este conjunto de países. Y por otro lado tenemos pues este contexto, que es el de las reformas en salud, que está en proceso de consolidación, en este tránsito de lo que fue el Seguro Popular, que después fue INSABI y ahora IMSS Bienestar, y que bueno, pues esto pues ha llevado un proceso pues largo y que tiene relación con diferentes actores, pero que nuevamente pues esto digamos que está ahí detrás de todos estos elementos que implican y que se relacionan con esta movilidad social en salud. Y quisiera señalar, creo que el doctor Urbina fue bastante amplio en señalarnos acerca de cómo los determinantes sociales se relacionan con la movilidad social y en particular en la movilidad social en salud, y no quiero dejar de lado que esta mirada de la movilidad social en salud requiere de una perspectiva de interseccionalidad, ¿no? En donde sí se consideren, por supuesto, los determinantes sociales, como ya se dijo, y esta interseccionalidad pues, de lo que nos habla es de las desventajas que se van a multiplicar en personas con diferentes identidades que están superpuestas, y aquí, por ejemplo, podríamos pensar en mujeres indígenas, rurales y que viven con discapacidad. Y esto contribuye a un círculo de desigualdad en donde la enfermedad va a limitar la movilidad social y la baja movilidad va a reproducir estas inequidades en salud. Entonces, ¿cuál es el rol de los sistemas de salud en la movilidad social? Ya, pues, entendiéndolo así, estos pueden contribuir a reducir las inequidades si garantizan el acceso universal, la calidad y la protección financiera y el derecho a la salud en general. Pero también, pues, si no se atienden o si no se tiene en cuenta pues, el papel de estos sistemas de salud, pues puede ser contraproducente porque pueden perpetuar las desigualdades, sobre todo cuando hablamos de sistemas que son fragmentados, segmentados o excluyentes. Y ya dijimos, ¿no? Esta relación bidireccional de la salud como motor de la movilidad social, pero a la vez como una posibilidad también de movilidad socioeconómica y como un determinante de las oportunidades en salud. Cierro con las propuestas de políticas públicas, pues podríamos hablar de muchas y estas son algunas de ellas. Una es garantizar el acceso universal y equitativo, reducir la fragmentación y brindar una cobertura efectiva, ampliar los mecanismos de protección financiera, y esto estamos hablando de los gastos de bolsillo, gasto catastrófico y otros gastos como los gastos empobrecedores, la atención integral con perspectiva de género e interseccionalidad. Considero que esto es indispensable que pues en estas políticas se reconozcan, por ejemplo, las cargas diferenciadas de cuidado no remunerado que puedan reducir estas brechas, especialmente entre las mujeres y los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Por otro lado, pues algo que no se puede dejar de lado y que es parte de lo que debe responder los sistemas de salud es la prevención y control de las enfermedades, pero creo que de manera muy importante es la generación de evidencias, ¿no? No podemos quedarnos solo con el discurso, no solo podemos quedarnos
con plantear en estos foros que sí son muy importantes, sino que tenemos que transitar hacia diseñar, impulsar indicadores que sean explícitos y que sean contenidos en los documentos de políticas públicas sobre la movilidad social, pero de manera muy, muy específica en la movilidad en salud, y esto seguramente pues, va a ser muy relevante para poder plantear, orientar y diseñar políticas públicas ad hoc. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención.